¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. El trabajo de senador de la República nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad social. Es una contradicción que en un palacete como en el que nosotros trabajamos esté a veces más alejado de la gente a la que les debemos nuestro trabajo y más alejado de la realidad que vive México, porque es muy cómodo estar en nuestras curules, en nuestras oficinas lujosas, hablando de pobreza. Lamento que así sea, pero es necesario también discutirla, platicarla, hacernos conscientes de ella y ser partícipes con responsabilidad en la transformación de nuestro México para lograr algo mejor. Yo le agradezco al maestro Ricardo César Aparicio Jiménez del Coneval que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor. Al maestro. Al doctor Edgar Ramírez Medina. Muchas gracias, doctor. A Wilner Metelus. Gracias, Wilner, te agradezco mucho tu presencia. Y le quiero agradecer, como siempre lo hago, a las personas que hacen posible el trabajo de todos los eventos que realizo como senador. Entre ellos está compañero y amigo Onel Ortiz. Muchas gracias por tu colaboración, Onel. A todos los compañeros del Belisario Domínguez que siempre me acompañan, a mis asesores, que sin ellos yo no tendría la oportunidad de decir cosas inteligentes. Gracias a Hugo, mi amigo, gracias a todos por su apoyo. A mi equipo de trabajo, siempre importante, a Lili, la secretaria que está por allá callada siempre y trabajando constantemente con nosotros. Noemí, muchas gracias. Silvia, te agradezco tu presencia. Y a todos los demás que de una u otra forma colaboran con nosotros diariamente. Quiero agradecer a Rosa Marta porque gracias a sus orientaciones, al diálogo con ella, hemos logrado poder hacer este documento que me permito a continuación leerles. Erradicar la marginación y pobreza significa concebirlas tanto desde quien las vive como por quien las percibe y sin duda por quienes tienen la responsabilidad de atenderlas. Para los primeros se vuelve una condición a la que terminan por acostumbrarse. Tienen una percepción casi fatalista que les impide salir de ella y desarrollarse. Para los segundos, son una representación en la calle o en el mejor de los casos, les provoca tener un gesto de compasión que les invita a contribuir a su bienestar temporal. Pero para los terceros, nuestros gobiernos, se ha vuelto simultáneamente en un martirio, una retórica y una oportunidad clientelar de política electoral, cuando en realidad es un problema fuera de control que se ha intentado atender sin integralidad ni sostenibilidad. Percibiéndola como una condición inevitable y de desesperanza, buscando salida en situaciones menos fortuitas de indignación y muchas veces de violencia. Hoy vivimos un mundo en el que el 1% más rico posee el 40% de la riqueza mundial, desequilibrio que se acelera, conduciendo a una desigualdad radical y a una polarización entre pobreza extrema y riqueza extrema, en la que los derechos humanos no tienen posibilidad de hacerse realidad. Esto nos lleva a hacer una importante reflexión de cómo por una década atrás y más, nuestro país se encuentra inmerso en un círculo vicioso de desigualdad ante una distribución inequitativa de la riqueza, un lento crecimiento y un alto nivel de pobreza estancada, causando un doble efecto en el retroceso político y social, como motivando comportamientos de corrupción e inseguridad. Muestra de ello es como en el 2015 la mayor proporción de los activos físicos y financieros del país
aproximadamente 28 billones de pesos, se encontraban en manos de las familias mexicanas, lo cual no ha cambiado. Esto nos podría hacer pensar que la mayoría de nuestras familias alcanzan un nivel de bienestar sostenible, pero no es así. La repartición de estos 28 billones no es equitativa. 2/3 partes de estos están en manos de solo 10% de las familias del país. Cabría preguntarnos, ¿qué hay del resto de las familias mexicanas, cuando el 80% de solo activos financieros es propiedad de ese 10%, los más ricos? Es necesario entender que en México y los países como el nuestro, la pobreza tiene una doble causa. Hacia el interior se visualiza la injusta distribución de la riqueza y del producto, donde un grupo de magnates se apodera de lo que correspondería a la mayoría, y al exterior el saqueo desmedido de riquezas y recursos naturales de la nación por parte de aquellos que, en la dominación y complicidad con la burguesía local y actores gubernamentales, generan desempleo, salarios bajos, corrupción y crea políticas públicas convertidas en letra muerta que olvida los contrastes sociales, geográficos de nuestro país. El informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago social 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, señala los resultados de los indicadores sociales vinculados a las políticas ejecutadas en la presente administración, los cuales resultan en una reducción de las carencias sociales, sustentándola en una estrategia nacional de inclusión social efectiva y acelerada, haciendo parecer un panorama triunfalista, pero sesgado, que no corresponde a la realidad. Déjenme ustedes puntualizar solo algunos datos. El informe señala que a la fecha hay 4.5 millones de personas que no son pobres ni vulnerables, pero en la realidad es que hay 95 millones de personas que sí son pobres y vulnerables, 800,000 más que en el arranque del sexenio de nuestro actual presidente. La cantidad de personas en pobreza multidimensional tampoco se reduce. Hay 53.4 millones de personas en esa situación, 65,000 más que en el 2012. En 2016 hubo 1,5 millones más de pobres por ingresos que en el 2012. En ese mismo periodo, según el INEGI, el costo promedio de la canasta alimentaria urbana pasó de 991 pesos a 1,245. Esto es 254 pesos más, cuando el salario mínimo promedio tan solo aumentó 9.61 pesos. El poder adquisitivo de ingreso laboral se redujo un 1% al cuarto trimestre del 2016, lo que implica que cerca de 50 millones de trabajadores mexicanos no les alcanzó en su ingreso laboral para adquirir una canasta básica. Las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo invirtieran por completo en la adquisición de alimentos, no podría alcanzar a cubrir una dieta saludable. La lectura conjunta de estos datos es muestra de que no se han garantizado los derechos sociales a los que menos tienen, sobre todo si se ponderan estos datos con otros indicadores como los de salud, en los que se hace evidente que no se garantiza un acceso efectivo a estos servicios. Por lo anterior, es fundamental que las democracias garanticen las posibilidades de una vida digna para quienes menos tienen, salvaguardar sus derechos a la salud, trabajo, vivienda, educación y desarrollo, así como dejar de lado la creencia y discursos políticos que hacen suponer que se sale de la pobreza con los subsidios de los programas sociales. Es necesario ir más allá de contar los pobres y pasar a identificar quiénes son y qué necesitan realmente. Dejar de situar los mínimos de bienestar como el umbral que supone que las personas que lo brincan tienen ya una vida digna, lo que las alimenta
lo que las limita a acceder a un mejor ingreso, que les brinde una forma de seguridad económica permanente, con la idea de que ya no son tan pobres por ser beneficiados por los programas sociales más famosos, cartillas sociales. Pensemos en políticas para combatir la pobreza y la marginación, diseñadas no solo para su reducción, sino para que sean irreversibles y sustentables y las aleje de la corrupción política, del uso clientelista y las ofertas electorales, conjuntando acciones económicas, sociales y educativas, para que con ello se cierren las brechas inaceptables entre los que tienen y los que no tienen. Tengo varios años trabajando directamente en comunidades de Oaxaca y he hecho uso de los programas sociales que el gobierno federal aporta a estas comunidades. Bajamos piso firme, bajamos techados, cuartos rosas, etcétera. Bajamos algunos proyectos para el agro, pero parece ser que eso hizo que esta gente dejara de ser pobre y ya tenían piso y ya tuvieron casa y ya tuvieron techo, pero no tenían para comer o no tenían servicios de salud o para que sus hijos fuesen a la escuela no tenían lo mínimo necesario. Si nosotros como políticos y como responsables del Estado mexicano no hacemos políticas públicas integrales, vamos a seguir viendo a las personas como estadísticas, cuando son seres humanos de carne y hueso que comen, viven y tienen sueños. Ojalá nosotros podamos aportar algo, primero desde este conversatorio y después en nuestra actividad política cotidiana. Les agradezco su atención. Buenos días.